Tengo en mis manos el fragmento impertinente de Krause y una de las cosas que pensaba después de leerlo es que se ajusta muchísimo a la editorial Paraíso Perdido. ¿Cómo te encontraste con ella y cómo fueron estos cuentos? Mira, Moni, sí, tienes toda la razón. Yo he estado siguiendo la editorial Paraíso Perdido, pues porque me aparece en redes y porque tengo gente conocida que ya ha publicado ahí y me ha gustado mucho. Realmente me parece una apuesta muy interesante, independiente, no de la Ciudad de México, cosa que también hace un poco más diferente el asunto, no todo el centralismo que tiene la Ciudad de México, pues es lo óptimo, ¿no? Es de Guadalajara y tiene una apuesta muy interesante sobre todo por la apuesta que le hace al cuento. El cuento, como tú sabrás, pues ha sido desde hace unos años, desde hace ya, no sé, tal vez 2, 3 décadas, un poquito como el patito feo de las editoriales, ¿no? No le hace mucho caso. Hay editoriales de estas grandes comerciales y que te dicen que no, no, el cuento no, que porque la novela es lo que se lee, es lo que se vende, es lo que gusta. Y fue así como fui conectando porque yo tenía este volumen de cuentos que he trabajado muchísimo a lo largo de varios años y finalmente logré armarlo como, pues creo que ya iba a ser la versión definitiva y pues los contacté y aceptaron porque pues tienen esa beta del cuento, ¿no? Claro. Ahora, independientemente de Paraíso Perdido, estos cuentos me resultan como clásicos, tienen como una carga también erótica, algunos. Entonces, pensaba yo también que el erotismo hace muchísimo que falta tratarlo en la literatura, de vez en cuando aparece alguna cosa, pero nada más. Y también estos cuentos que hablan del tú a tú, digamos, ¿no? Me parecieron que eran este, cuentos a veces también como cartas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo entiendo que se pueda ver con un dejo de erotismo el contenido fundamental de los cuentos. Sin embargo, fíjate que pensándolo bien, yo te propongo, a ver tú cómo lo ves también, como una gran lectora que eres, una gran crítica, que la vocación de estos cuentos no es exactamente erótica, sino es la recuperación del deseo, el deseo desde el punto de vista femenino, porque las protagonistas son Son, mujeres, sí, es, es como recuperar el deseo en sus diferentes facetas, tanto luminosas como oscuras, como extrañas, como difíciles, como las que no han sido nombradas, ¿no? Es poderle ponerle nombre al deseo, porque el deseo por otra mujer, el deseo por el hermano, el deseo por un hombre imposible, el deseo por volverse libres, el deseo por recuperar su cuerpo, el deseo por la belleza y la juventud perdida, ¿no? El deseo por atrapar los recuerdos como formas de un presente constante. Entonces yo creo que cuando las mujeres escribimos textos de una índole parecida a esta, en que tiene que ver contenidos sexuales, parecería que estamos haciendo literatura erótica. Sin embargo, a veces no es así. Yo creo que en mi caso, yo no me definiría como una escritora o en este libro que esté haciendo específicamente literatura erótica. No es como para despertar la pasión erótica, sino para indagar en, en el cuerpo y en el alma del deseo de las mujeres. No sé cómo ves, Moni. sí, está muy bien. Yo no dije que fuera un libro erótico totalmente, sino que tenía ciertos dejos eróticos. Y por Sí, otro lado también es el deseo por vivir de estas mujeres, ¿no? Es decir, sí, hay una regla que a partir de los 40, de los 50, tú ya dejas de existir, digamos,
mujer en la sociedad, y me parece que también es una respuesta a todo eso, ¿no? Sí, por supuesto, ese verse al espejo, ese que tú dices como cartas, como que se habla una a sí misma, ¿no? Y fíjate que, de hecho, por eso está titulado como el fragmento impertinente, porque en cada uno de los cuentos, que en realidad sí forman un volumen con un contenido cohesivo en su propuesta, aparece ese fragmento impertinente, que es esa astilla, ese pelo en la sopa, ese trocito que entra al cerebro y no te deja descansar, no permite que te autoengañes, no permite que te quedes tranquila, sino que está ahí horadando, ¿no? Es como un piquetito que está ahí y cada vez es un fragmento que es muy impertinente porque no te deja en paz, te obliga a que vayas más a fondo de lo que te está pasando, a una mayor introspección, al reconocimiento de las emociones y sobre todo a ese despertar a la conciencia de las formas del deseo que tenemos las mujeres. Ahora, más allá del deseo de la mujer, ¿qué te ha traído escribir este libro en términos literarios, teniendo en cuenta de que tú ya eres una escritora con mucha trayectoria, Ethel? Mira, yo creo que si veo, como tú dices, esa trayectoria mía, mi hogar básico en la literatura es la poesía, increíblemente, ¿sí? Es la poesía, yo sigo haciendo poesía, yo sigo apostando por la poesía como ese género que es pues la materia prima de toda literatura, es ese grito que se vuelve palabra, em, es esa forma de existir en las palabras y de compartir con los demás. Y mi segunda casa, yo la considero el cuento. En el cuento yo me siento mucho más pez en el agua que en otras formas de la narrativa, por ejemplo, la novela. Yo acabo de entregar ahora mismo una novela a Alfaguara, que me llevó, no lo vas a creer, pero me llevó como 40 años, desde que la inicié hasta el momento que la terminé. Claro, no fueron 40 años ininterrumpidos, sino con una serie de vaivenes y de pausas, porque no encontraba el tono, no encontraba el lenguaje, no encontraba la forma de llevar a cabo una historia que me ha perseguido durante toda la vida. Entonces, para mí la novela es un territorio escabroso, difícil, y yo tengo varias novelas, ¿no? Sin embargo, el cuento es ese espacio donde yo me encuentro cada vez y es donde yo puedo um, hacer que mi estilo vaya evolucionando. Yo creo que en este volumen de cuentos hay un estilo em, que trabajo más con el lenguaje sin ambajes, ¿no? Me siento con más oficio para poder decirle pan al pan y vino al vino y poder además indagar en zonas más sutiles de la personalidad de los personajes y de las situaciones que planteo allí. El cuento para mí es muy agradable, muy retador. De hecho, en este momento yo estoy escribiendo otro par de volúmenes de cuentos, de una serie de cuentos que en realidad forman como una novela, porque es como el mismo personaje, pero cada capítulo es como un cuento autónomo y otro que son cuentos breves que también, como lo que yo le llamo relámpagos, ¿no? Como género relámpagos, que también son una especie como de primo hermano de estos cuentos breves como de la poesía y me reportan mucho. También me parece que en los cuentos tú estableces o muestras un tipo de fractura y en la novela tú resuelves un poco la fractura, me parece, ¿no? Quizás por eso también te cuesta tanto, ¿no? Fíjate que no lo había pensado, pero creo que tienes razón. Qué buena lectura haces, ¿no? Sí. Fíjate, es que el cuento es el territorio de la situación.
no de la solución. Claro. Entonces, yo como que tengo ojo para ver el fragmento impertinente, ¿no? Claro. En los momentos de la vida, ¿no? Ujú. Y la novela no se puede quedar ahí, ¿no? No, exacto. También has escrito un libro de poesía en este coronavirus, ¿no? Sí, fíjate que salieron dos libros míos de poesía casi al mismo tiempo, porque pues por la pandemia prácticamente los juntó, pero uno era primero y después el otro. Saqué en Madrid, en la ediciones Torremosas, un libro que se llama Balada contra el tiempo. Es un largo poema que es una especie de invocación a a rechazar el tiempo, ¿sí? El tiempo como pausa, como cosas que tienen que estar una después de la otra y que tenemos que esperar, ¿no? Cada capítulo de este poemario empieza con un vamos, ¿no? Vamos a transgredir el tiempo, vamos a vivir en este momento, ¿no? Entonces es una especie de canto radical al decirle sí a la hora, ¿no? Y el otro también un largo poema, porque yo no hago recopilaciones de poemas breves, sino a mí me sale casi como si fuera una novela, pero en Ajá. poema. Eso sí me salen. Se llama Abrazos Nocturnos, lo publica Ediciones El Fénix, El Nido del Fénix. Y ese, fíjate que es un alegato por la figura del dios, pero en femenino, ¿sí? No hablo de diosas, ¿sí? Yo quiero construir poéticamente al concepto que llamamos Dios, pero en femenino, como mujer, ¿no? Y le hablo, ahí sí, le hablo a la mujer Dios, ¿sí? Y hay, yo creo que mucha vocación mística en ese libro. Y yo, aunque no lo parezca, tengo una, una pulsión muy grande por lo sagrado, por el misterio, por lo místico. Y Por lo que es la no desde, literatura finalmente. sí, no desde un punto de vista de una específica religión, Sí. sino indagar, sobre todo en mi poesía, em, esta búsqueda de la unión mística, pero en este caso que se llama Abrazos Nocturnos, es ese Dios mujer que abraza, ¿sí? Pues abraza, da el abrazo nocturno, ¿no? Y bueno, de eso trata este otro poemario. Y bueno, la última pregunta es leer toda tu literatura este, sin establecer exactamente cuáles son los libros. A mí me resulta sumamente gratificante también, ¿no? Leer a una escritora, leer a un escritor y ver cómo va, no solamente evolucionando, sino cómo va intercambiando los discursos. ¿Cómo te sientes con eso? Mira, me siento ahora con un grado de libertad que no tenía. Por ejemplo, en esta novela que se llama Samovar, te puedo dar como la primicia, va a salir en Alfaguara, la acabo de entregar. Eh, e- Ese esfuerzo colosal que hice por transitar tanto los entretelones de la historia misma como de la estructura literaria y su lenguaje y su tono, yo creo que ya acá fue como un doctorado para mí y me siento libre. Te puedo decir que ahorita me siento libre. No quiero decir que me sienta yo más capaz o con más talento, porque pues, igual yo no soy la persona indicada para juzgar mi obra, pero sí puedo juzgar cómo me siento. Y me siento ahorita en una capacidad creativa que yo definiría con la palabra libertad. Y eso para mí no tienes idea lo que significa porque yo me he sentido muy, muy oprimida por por todo lo que vivimos las mujeres, ¿no? Y lo que Claro. personalmente yo he vivido, ¿no? Abuso, opresión, minusvalía,
una bota encima, ¿no? Patriarcal, machista, dolorosa. Y finalmente, mira, a estas alturas de la vida me siento una mujer feliz y una mujer libre, ¿no? Y no es poca cosa, yo creo que eso es grandioso. Por supuesto. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias por la entrevista. Mil gracias a ti, querida Mónica. Muchas gracias por ser tan excelente lectora y excelente y generosa amiga.